Hermano Darwin, pura bulla, papá. ¿Cuánto tiempo tenemos pensado en hacer esta vaina? Bueno, hace mucho rato. Aclarémosle a la gente que Pura Bulla es el nombre del podcast. Del podcast, no es que No, vamos a porque hablar yo, pura bulla. hermano mío, Pura Bulla. Yo, caramba, ¿en qué le quedé yo mal a Pablo Machado? Incapaz de un acto innoble. ¿Cómo No, vale, yo estoy excelente, papá. Aquí completamente alegre con la llegada de la Navidad. Y yo sé que eso para ti significa otra cosa, porque para los que no saben, el compañero Darwin Silvera también canta, ¿no? Te vas a echar una cancioncita hoy, No, supongo. no, porque cuando yo canto facturo, Pablo Machado. Bueno, pero Yo algo canto hasta para- la zona, pero tengo que facturar. A menos de que la producción, no sé, haga una vaca entre ellos y pueda colaborarme con algo de dinero. Bueno, hermano, Ya escuchaste, ¿no? bienvenido. Good to see you, boy. Good to see you too. Mr. Dart. Mira, una de las cosas que me tiene a mí burda de preocupado, es el tema del baloncesto nacional. Hemos pasado una pandemia, todo el tema de la crisis financiera, estuvimos sí, muchos años jugando básquet, pero ahí poco a poco vamos remontando y nos hemos mantenido a buen nivel dentro de lo que es FIBA. Pero el circuito rentado de nosotros, coño, pasamos, primero surgió la Superliga, luego vino ahora la SPB, que es como una fusión de la Liga Profesional y la Superliga, pero háblame un poco de eso porque tú estás metido dentro de las canchas nuevamente. Hay mucha tela que cortar en ese sentido, ¿no? Estamos hablando de un país que es 17 en el ranking mundial. Sí. Venezuela ahora mismo es 17, después de los resultados de la ventana clasificatoria, Americop, etc. Siempre he conversado cuando hablo fuera de micrófonos de esto, que a mí me gustaría ver cómo juega la selección y que eso se reflejara en nuestra liga cuando realmente no es así. Para nada. Es parte de nuestra actualidad. Entonces, pero ¿a qué se lo ubicamos? A la presencia de los importados, ese transferir de Superliga a Superliga Profesional de Baloncesto nos trajo 4 importados en vez de aquel único que había en la última edición de la Superliga. Eso le ha restado minutos a jugadores nativos, así que hay mucha tela. Por un lado se ve bien porque en cierto modo la liga sube de nivel con la presencia de los importados, con la cual yo estoy de acuerdo. Brother, y los panas que se ganaron los minutos y que hicieron brillar a los equipos y que hicieron campeones a sus respectivos equipos que ahora no están viendo minutos, entonces... Pero fíjate, yo quiero hacer hincapié en esto. Comenzamos primero con la Superliga de baloncesto, que era una puros criollos. Y vimos una cantidad de jugadores que no, bueno, que yo ni sabía que existían, nadie los conocía. Y bueno, y jugadores que pasaron de ser estrellas en un momento en sus equipos, hoy en día ni los escuchan, no juegan o los rotan. Y ahora tenemos 19 equipos. Entonces tú me estás diciendo que vamos a meter a 4 importados dentro de una liga para traer más espectáculos y que eso vaya en detrimento del desarrollo de nuestros jugadores. Eso es parte también de lo que siempre hablamos nosotros fuera de cámara, que hay que traerlo a colación hoy en día, que es el tema de la asociación de jugadores, porque alguien tiene que ponerle un filtro a ese tema. Alguien tiene que ponerle el cascabel al gato, literal. Porque tiene que haber un punto medio. Yo estoy de acuerdo con la presencia de los importados. Obviamente, Yo claro. estoy de acuerdo. O sea, crece el nivel de competitividad. Yo escuchaba recientemente a un periodista puertorriqueño que hablaba acerca de sus prospectos y decía, los muchachos llega un momento que acá tienen que brincar el charco, tienen que irse a los Estados Unidos para poder tener el roce necesario para que puedan dar un salto de calidad. Aquí pasa lo mismo. Entonces, si llegan los importados a nuestra liga profesional, yo no tengo problema, pero 4 me pareció un exabrupto. Y te voy a poner un ejemplo. 4 importados en Centauro de Portuguesa. Y un jugador ¿Y el nacionalizado. base quién es? El Es naturalizado. Mi hermano. Entonces tú me dirás, ojo, no tengo nada en contra, disfruto muchísimo verlo. Claro. Jonathan Araujo, jugadorazo. Martín Fernández, Arengo, la manera en la que están jugando. El mismo Dominic Morrison, que de repente en el costado defensivo, no sé, no me gusta tanto. Pero 5 jugadores que no dieron la luz acá, que no lo hicieron acá. No, y además están representando un estado llanero, ojo. Bueno, sí, además el corazón de la patria. Sí, ojo, un estado llanero. Así que... Pero fíjate, eso me trae, por eso es que siempre traigo a colación el tema de la asociación de jugadores, porque si nosotros rememoramos hacia el 2006-2007 en lo que fue la ACB, que se supone que es la segunda liga más importante del mundo después de la NBA, la asociación de jugadores españoles tomó cartas en el asunto. Y ellos no permitieron, ellos pusieron una regla, que era que cada equipo tenía que tener al menos 7 jugadores elegibles para la selección dentro de su roster. Así que si hubieras nacionalizado, pero jugabas para otra selección,
no podías jugar en ese equipo si, tenías, Claro. si sobrepasabas la cuota. Entonces, de alguna manera u otra, eso también lo tenemos que ver aquí, porque hasta cuándo vamos a tener jugadores que se consideran rookies cuando tienen 24 o 25 años, que en ese momento ya deberían ser jugadores estelares. Eso es estructura, pero yo voy más allá. Ajá. Y me vas a perdonar el francés mal pronunciado. ¿Hasta cuándo coño escuchamos acerca de la asociación de jugadores y no termina de cristalizarse? ¿Cuántos años tienes escuchándolo? Vale. Ojo, porque yo de repente, parte siendo público y posteriormente estando dentro de los medios de comunicación, ahora estando dentro de la liga, y ha sido un rumor constante en los últimos, ¿qué? 15 años. 20. Ponle 20. Y tú lo sabes mucho más porque tú estás dentro, o estuviste dentro siendo jugador. Un jugador Exactamente. No, en algún momento participé también en la conformación de una asociación de jugadores, pero lo que siempre trato de hacerle ver a las personas que me llegan con ese tipo de proyectos es que, bueno, tienen que asegurarse de que los jugadores estén unidos y que se respalden los unos a los otros. Porque en mi caso lo que pasó en su momento fue que muchos me dieron la espalda y me dejaron ahí crucificado ante los dueños de los equipos. Probablemente el jugador ahora mismo no entiende que es la pata principal de esa mesa. Sin Claro. jugadores no hay espectáculo. Entonces yo entiendo el punto de los dueños. Defienden su negocio, su inversión, nadie invierte para perder, etcétera, etcétera, etcétera. Podría darte un millón de razones. ¿En qué momento el jugador se tiene que dar cuenta que debe cuidar su negocio, que es su cuerpo, la manera en la cual puede hacerse valioso dentro de un negocio, entre comillas, global, pero debe haber algún tipo de orientación legal para cuando pasen cosas como las que han pasado toda la vida en este baloncesto? Sí. Impagos, jugadores que terminan siendo una eterna promesa y no terminan viendo minutos nunca. Ojo, eso también es parte de la responsabilidad del jugador. Pero Pero es que fíjate, si vamos a ¿hacia eso, ¿hacia dónde va todo esto si siguen siendo cuatro importados? ¿Hacia dónde va? hacia ningún ¿Hacia lo lado, mismo? hacia ningún lado, porque es que no sabes, o sea, tienes 4 jugadores además que tienen todos los roles preponderantes dentro en la cancha de juego, entonces nunca el juego dentro de esta liga va en función de los jugadores criollos. Entonces también cuando lo llevamos a la selección, muchos de estos jugadores que no tienen ese tipo de responsabilidad dentro de sus equipos locales, entonces ¿cómo tú esperas que la suman luego en una selección nacional ante competencia de mucho más nivel, en escenarios muchísimo más importantes y con mucha más presión? Entonces, bueno, por eso es que yo celebraba muchísimo hace poco el tema de que se llevase a esta selección al grupo blanco que tenía la federación entrenando. ¿Estabas de acuerdo justamente. estuviste de acuerdo yo con estuve de eso? acuerdo, además de que todas las selecciones fueron con selecciones de transición La prácticamente. pero la AmeriCup no puntuaba en función de la clasificación mundial. sí puntuaba, pero La clasificación mundial no es proporcional o no te da sí es proporcional. cabeza de serie. en te puede dar torneo, cabezas eso. de serie. Ajá, pero nosotros Ojo, ahora mismo yo no estamos estoy en el puesto contra- número no, 17. ya va, yo no estoy en contra de que hayan ido los muchachos. Ajá. Porque Pero- pero sí me hubiese gustado que de repente hubiese cierto equilibrio en función de ser más competitivos dentro de la competición. Oye, Valga lo redundante de los términos. Coño, pero es que yo te lo digo, yo te lo pongo así. ¿Hasta cuándo vamos a seguir escuchando que no tenemos generación de relevo? Eso se ha dicho la generación en de- todos los momentos. Bueno, Entonces, pero cuando el que lanza lo la dice- generación el de que lo dice relevo, porque no conoce. bueno, pero cuando lanza la generación de relevo, entonces El que todo lo el mundo dice- también pero se el que lo quiere dice quejar. porque no conoce. Por eso yo siempre he estado con ese afán de, vamos, ese link, ese eslabón entre los medios de comunicación, la federación, la liga y el público tiene que ser más estrecho. Bueno, pero también eso Tiene que ser más estrecho. pasa también ¿Cuántos por la misma jugadores- estructura de la liga. ¿Cuántos ¿no? jugadores no hay en el extranjero haciendo vida en el baloncesto estudiantil estadounidense, europeo, en fin, y que podrían estar acá representando al país en los próximos años y que la gente no lo conoce? Bueno, hay muchísimos. Yo te puedo hablar de mucho. Te puedo hablar de uno de mis sobrinos, de Daniel Garmendia, que está en Estados Unidos. Daniel. Sí, y Claro. hay muchos más. Pero el tema no es ese, papá. El tema es cómo nosotros estructuramos o cómo los jugadores pueden ayudar a estructurar el negocio del baloncesto acá. Los jugadores ni siquiera tienen idea alguna de cuánto dinero le entra a la liga. Entonces, caso muy Ellos adverso deberían- a lo que claro. sucede en la ACB, a lo que sucede en todas estas ligas élites, que bueno, sí, vamos, La hay NBA, diferencias bro, en la la NBA NBA, hay también, que tirar la pero piedra coño, para pero la tenemos que azotea ir para hacia que ganen allá, pero 15. tenemos que ir hacia allá, Claro. porque si no, entonces, ¿qué Pero estamos todo eso haciendo? necesita orden, estructura y que cada una de las áreas esté cubierta por personas que estén capacitadas para cubrirla. Y una de las cosas que no se habla mucho
porque también siempre se tiene el estigma de que los jugadores de baloncesto, bueno, que vienen del barrio, que son malandros. Bueno, pero tú sabes los estigmas que se tienen con respecto a ese tema, entonces siempre también se les atribuye el hecho de que son... negro es de Antímano. Bueno, está bien. Está bien. Pero siempre se le atribuye a casi todos los jugadores, bueno, que no tienen estudios, que son unos tontos, que no saben hablar, que son los típicos... Yo te puedo hacer una confesión. Pero ya va, déjame terminar. Pero te voy a decir una vaina. Lo que no sabe muchas de estas personas es que la mayoría de todos esos jugadores, especialmente los jugadores élite, que han tenido que formarse afuera, digamos Estados Unidos, muchas de esas personas tienen todo, carreras universitarias, tienen títulos, tienen elementos que los pueden ayudar y que pueden nutrir al baloncesto y al deporte nacional. Ese por eso, ese es el rol, claro, pero debemos utilizar esos jugadores. Porque, marico, yo me acuerdo un comercial hace unos años de un jugador de básquet, un jugador de los más famosos, que lo pusieron ahí en 2 comerciales de una entidad bancaria y no le dejaron decir ni siquiera una palabra. Era solamente su imagen. Solamente su imagen. Por eso digo que el jugador es corresponsal. Claro. De la imagen que tiene con respecto al público, con respecto a los medios, de él como producto, por muy básico que suene. Claro, y no es que tampoco es que nos vamos a ensañar ahora con el tema de la liga, no, pero es que el jugador también, una de las temas que yo siempre decía era, chamo, el hecho de cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos como embajadores de esta empresa, de este negocio, de este deporte que es el básquet. Si yo voy a un recinto a jugar y me voy a bajar en cholas, con la franelilla, todo sudado y tal, ahí con la pinta de vagabundo, vamos a ponerlo de alguna manera, entonces ¿qué va a pensar la gente de nosotros? Código de vestimenta. Código de vestimenta, que cosas que se implementaron en la NBA durante un momento. Acuérdate que en los años 70 y 80 la NBA estaba en una decadencia completa hasta que llega David Stern y es que comienza a implementar este tipo de políticas que luego llegaron a la NBA y hace días vi una entrevista con él donde él hablaba, bueno, en el Redeem Team. En el Redeem Team, el equipo redentor que está de moda. Justamente, David Stern dice, queremos hacer de la NBA un juego global, del baloncesto un juego global, un negocio global. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo tú le llegas a más audiencia? Porque eso es lo que siempre se dice. No, el nicho del básquet ya está cubierto aquí, con la gente de los barrios y la gente de las zonas más populares. Pero es que entonces no ven que esto puede trascender más allá, que puede hablar a más personas. Yo creo que porque el básquet a nivel... Claro, pero es que ya todavía no llega al nivel que podría llegar. No, pero es que, marico, si tú te pones a ver lo que es la cultura general, la cultura global hoy en día, está regida ¿por qué? Por el mundo del hip hop. ¿Y qué está regido por el mundo del hip hop? El baloncesto, papá. Claro. Las Jordan. Ahora todo el mundo se quiere poner las Jordan, se quiere poner las Curry, se quiere poner las Lucas, todo eso, cuando antes era señal de que era... Cuando antes eso era señal de malandreo puro. Claro. ¿Sí o no? Sí, por supuesto. Le decían los Jordan a todo negro que veían ahí con unos zapatos deportivos. Sí, claro. Pero eso es parte del estigma que el jugador debe ser responsable de vencer. ¿Y los medios? También, pero es que, insisto, podríamos dar ejemplos de jugadores que son emblemáticos acá en la liga y que lo menos que tienen es pinta de malandro, por decirlo de alguna manera. Ajá. Podríamos dar ejemplos. Y David Cubillán, graduado en Marquette. Escucha a David Cubillán hablando ante los medios, no, por supuesto, por decir algo. Diego Guevara en su momento. Obviamente, claro que sí. Ever Bayona. También. Tremendo pana Ever, y tú hablas con Ever, es un caballero, aparte que él es de San Cristóbal, ¿no? Él es de San Antonio, él es de San Antonio. De San Antonio, imagínate. Sí, bueno. Esta chilense, nosotros sabemos entonces cómo la crianza. De los Andes venimos es la ciudad de los caballeros, papá, así que cuidado con un gocho negro. Bueno, y Joan Santana también era barro gocho. ¿Qué pasa? Entonces, insisto, o sea, yo creo fielmente en la responsabilidad del jugador en función de venderse como producto, de ser role model, porque el jugador que es famoso cuando llega al barrio, ¿qué pasa? Cuando llega de vuelta, estaba jugando con Guaro de Lara y llega de vuelta a San Agustín, ¿qué pasa? Llega un ídolo, bro. Llega un ídolo, o sea, es el ídolo del barrio. Entonces yo realmente siempre hago ese llamado.
siéntete responsable de la imagen que le das al resto de los niños que están en el barrio o que te ven en televisión, porque el gran acierto de la Superliga, te lo voy a poner así, de aquel puro criollo, no fue solamente la cantidad de minutos que vieron los jugadores que no veían minutos en otras circunstancias, sino todo lo que estaba alrededor de ese jugador, ¿sí? Porque José Pérez vio minutos en la Superliga y de repente su mamá, su papá, con el trajín del trabajo y del hogar, no le prestaban mucha atención al baloncesto, pero vieron a su hijo en televisión. Entonces ya tenemos dos adeptos más, claro, papá y mamá, y la abuela, y fueron los sobrinos, y entonces son los primos. Pero yo quiero ser como José Pérez, porque José Pérez está jugando en televisión y está jugando con Llanero de Guárico. Fíjate, acabas de decir una cosa bien importante, ganar adeptos El a la alcance, liga, claro. el alcance que tenga. Y eso es justamente la estrategia que tiene ahora mismo la NBA. Ellos buscan de ganar adeptos al básquet. Ellos le enseñan básquet a todo el que puede. En la NBA, desde que comenzaron a perder en el 2002 en el Mundial de Indianápolis, claro, comenzaron a fijarse en cómo se hacían las cosas en otros países. Y ellos prácticamente han adoptado una rutina de entrenamiento en sus bases que se asimila mucho a la que se hace en Europa. Entonces, ellos buscan de llegarle a la mayor cantidad de gente, ganar muchísimos adeptos al deporte, porque saben muy bien que el 0,05% de toda esa población global que juega al baloncesto va a llegar a la NBA. Pero lo que sí puedes ganar son adeptos para toda la vida. Claro. Personas que vean tus partidos, que consuman el producto que tú tienes, que lo conozcan bien, que lo promuevan. Ojo, si el fin es consumista, a mí no me importa el proceso siempre y cuando la gente que está alrededor se beneficie de él. Claro. Pero es que se van a beneficiar hasta los mismos dueños y los mismos equipos y jugadores se van a beneficiar mucho más cuando puedan tener un alcance mayor y puedan obtener mucho más patrocinio. Si tú tienes mayor vistosidad, si eres una liga seria, si cumples con todos los parámetros que tú dices en todo momento, yo no creo que eso vaya a repercutir más bien todo el de mundo manera negativa. Más bien todo el mundo quiere estar. Claro, todo el mundo quiere va a ser parte de. Claro, porque vamos a hablar una vaina. El baloncesto, sin restarle nada al resto de los deportes del mundo, pero el baloncesto es uno de los deportes más dinámicos que existen. El mejor deporte del mundo. Bueno, para mí es el mejor. Bueno, para me hago responsable, también. De lo que digo. Pero bueno, lo estoy tomando en cuenta en función de los fanáticos que queremos ganar como adeptos también para nuestra disciplina. Pero la vaina es, si tú tienes un juego serio, si tú dices, mira, la liga comienza en tal fecha, termina en tal fecha, estas son las reglas que se van a llevar a cabo, no es que vamos a cambiar las vainas a medida que avanza la competición de acuerdo a quién le benefician o no, porque hemos visto situaciones así me trae un recuerdo durante toda la historia. Demasiado cercano el recuerdo. Bueno, está bien, pero yo estoy hablando de toda la historia. Y entonces también siguen surgiendo los mismos temas de la cuestión del impago, cuando se hizo prácticamente una carta, se vociferó en grande, o sea, Vox Populi, que esta liga iba a tener el respaldo de un fondo que pudiese pagarle a los jugadores en caso de que los equipos cayeran en una falta de pago, como siempre ha ocurrido, y no es que suceda solamente en esta liga, porque a mí me ha sucedido también en España. No, lo hemos visto y mucho. me ha sucedido aquí en esta liga. Ahí está el caso de San Lorenzo Almagro. Claro. Marcelo Tinelli y compañía, todo lo que llegó a pasar allá. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos disminuir ese tipo de situaciones para que también nuestros jugadores estén conformes? ¿Cómo nosotros vamos a formar a nuestros jugadores para que puedan expresarse ante los medios, para que sepan cómo llevar a cabo una clínica de baloncesto, para que puedan lidiar con los fanáticos, con las distintas presiones, para que sepan utilizar su dinero, para que puedan terminar de educarse, porque la mayoría de los jugadores nuestros los sacan de bachillerato, muchos ni terminan el bachillerato, ni van luego a la universidad. Sí, pero, y luego, cuando nos metemos... Porque además que tampoco ganamos un gran salario. Sí, pero cuando nos metemos en la realidad del baloncesto de nuestro país, un jugador que viene de un estrato no necesariamente favorable, no hay ingresos suficientes en su casa y logra firmar con un equipo profesional y lleva 2 bolívares a su casa. Claro. ¿Cómo le decimos a ese jugador? Brother, no seas profesional todavía, vamos para que estudies 5 o 6 años. Por eso no, porque mismo su urgencia, su inmediatez no le permite pensar más allá. Pero es que ya tiene que tomar una decisión. Pero esto te lo voy a atar entonces. Hay que revisar la estructura. Claro, Pablo. mamá, pero es que llevamos 2 años desde que la FIBA implementó que todas las ligas asociadas a la Federación Internacional de Baloncesto tenían que tener un calendario que comenzase desde finales de agosto, comienzo de septiembre, hasta el año siguiente. Si eso tiene 2 años, ¿cómo te digo? La advertencia, el aviso
viene de 2017 porque yo lo recuerdo. Claro, bueno, el aviso, bueno, ya estaba Tenía el yo warning, un programa, el warning tenía yo un estaba. programa de radio, Claro. y ya hablé mucho del tema, porque la FIBA decía, a partir de este año hay que adecuar los calendarios en función de las ventanas, etcétera, 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 Bueno, de los sistemas de competición. Y de Todavía no ha pasado. 2017, bueno, y 2017 Todavía no ha ya pasado. desapareció la LPB, hubo la Copa LPB, toda la situación esta, luego no hubo baloncesto prácticamente durante 2 años, pero siempre se ha hablado desde el inicio, desde el nacimiento de la Superliga, se habló de que se iba a tomar el calendario FIBA. Luego, por distintas situaciones, ahora no se pudo tomar ese calendario FIBA, y entonces estamos jugando 3 meses al año, cuando mucho. No, y termina la liga y todo el Y mundo termina empieza a y rezar estamos- para ver cuándo comienza la próxima. Bueno, claro, esa es una pregunta que nos hacemos todos. ¿No? ¿Qué va a pasar ahora? Pero efecto fíjate, colateral. estamos terminando nosotros nuestra liga justamente cuando están comenzando el resto de las ligas a nivel mundial. Sí. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a adecuar? ¿Cómo llegan nuestros jugadores Estructura. en forma? O sea, demos gracias de que tenemos una camada de jugadores que son sumamente profesionales, de que hay un proyecto también que los mantiene en forma, que mantiene el chequeo constante sobre ellos, y que podemos contar con que ellos puedan estar a tope, como han estado los últimos 2 años, para la ventana que viene en febrero. ¿Tú te acuerdas? Pero si no, imagínate, vamos a competir contra todas las selecciones ¿Tú te que acuerdas? están en completa que están en plena Pues, competencia. cuestión que ya es una aguas en las cuales hemos navegado anteriormente, o no lo estoy justificando. Fíjate lo que te voy a traer a colación. ¿Te acuerdas toda aquella laraca con respecto a los torneos callejeros? De acuerdo, la No verdad. jueguen, que no pueden jugar, ojo. Entiendo el motivo por el cual se pedía que los jugadores no jugaran. Pero que tienen. Pero entonces resulta y pasa que un jugador de estos va y alguien monte un equipo y le da $50 por un juego y no estamos jugando y tiene que hacerse un trabajo paralelo para poder... ¿Tú sabes cuántos jugadores terminan la liga y vuelven a sus pueblos originarios a sembrar, a trabajar el campo, a pescar? Muchos De hacen repente nada. a manejar un taxi? Ojo, eso no los deshonra, pero si usted es un jugador de baloncesto profesional y usted en temporada muerta no mejora, desmejora. Obviamente. Pero entonces se le tienen que brindar las herramientas adecuadas A a eso los me refiero. jugadores. Estructura. Y la estructura. La estructura liga tiene que tiene que tener una existir. estructura. Y yo creo que tiene que existir un entendimiento. El entre baloncesto en todas sus partes. en tiene que todas tener sus una partes, estructura. desde la federación como ente Por regulador supuesto. hasta la liga, que es la que mantiene la competencia, que mantiene a nuestros jugadores Y de ahí activos, hacia abajo que y de ahí permee, hacia abajo que que permee, permee, claro. que Porque permee, que haya también- organizaciones, claro. que puedan tener categorías menores, que el baloncesto femenino, o sea, lo del baloncesto femenino es Wow, dramático. es dramático. No, obviamente. Ahora mismo tenemos la liga femenina en funcionamiento. La tuvimos el año pasado, unos cuantos mesecitos, Y después, pero las muchachas necesitan más. Varias de ellas pueden ir al extranjero y jugar de repente Paraguay, Uruguay, la Argentina, Brasil. Danielita Wallen, que está en Islandia, Islandia, en Europa, sí, sí, Roseli sí. Silva, Que que la está en está España. rompiendo allá. Sí, Mariana Durán está en España. Ajá. Pero, ¿y el resto? Claro. Y el resto. Es un tema. De este tema podríamos hacer 10 programas. Pero, entonces, ¿qué va a suceder? Por eso es que, mira, yo te pregunto, que el mérito de lo que siempre hemos hablado, que tiene lo que se hizo en el 92 con los Heroes de Portland, que fueron los ídolos de todos nosotros. Pareciera que de allí naciera todo, ¿no? Exactamente, Sí. que de allí naciera todo. Bueno, pero es que si tú te das cuenta, la mayoría de los proyectos importantes que hoy en día son los fuertes en el continente, comenzaron a nacer a raíz de eso. Claro, Argentina recibe el Mundial en el 90, tienes a Brasil al lado, y ellos prácticamente se nutren de todo lo que venían haciendo las repúblicas yugoslavas, las repúblicas balcánicas, que en aquel entonces jugaban todas juntas, llegan allá como Yugoslavia, pero el programa que ellos tenían instaurado de funcionamiento y de desarrollo de sus jugadores luego fue copiado también de alguna manera u otra, no copiado, pero sí utilizado, aprovechado por parte de los españoles. Ese Mundial 90 parece un punto de inicio para tantas cosas, inclusive Para dentro de lo tantas político. cosas,
Claro, también. ¿Te acuerdas? Cambio Aquel de paradigma problema, también, después de Fukuyama diciendo la vaina del fin de los tiempos, del final de los tiempos, el fin de la época, de la era. Claro. Todo se deviene de ese punto. Y ahora estamos transitando hacia lo que es un cambio de orden mundial, que ya se ve en los Nos pusimos profundo. Bueno, nos pusimos profundo, Pablo pero es que Machado, todo pero es que lo requiere, todo va para allá. Claro, pero es que ya el negocio Todo del por allá. baloncesto y el negocio del deporte está asociado a la globalización. Sin lugar a dudas. Está asociado a la globalización. Entonces, hoy en día todo el mundo consume a través de sus teléfonos lo que sucede en Yakarta, Indonesia, o lo que sucede en Australia, lo que sucede en Perú, en Argentina, en Tenemos todos una lados. oportunidad única Claro, para que todo vaya bien. para que todo vaya bien y podemos nutrirnos de ello. Oye, me Pero- hablaste del 92. 92 te estoy hablando porque, claro, ya llegamos con los Héroes de Portland, ¿no? Y en los Héroes de Portland teníamos una cantidad de talento enorme. Una barbaridad. O sea, para mí esa es una de las selecciones más talentosas Posiblemente que sea tuvimos, la más talentosa en la porque historia de para nuestro su país. época, o sea, para su momento, en el tiempo del baloncesto continental, teníamos jugadores muy importantes, muy buenos, con una aguerrida característica venezolana, porque por ahí podemos también sacarnos un programa de cuál es el jugador, el tipo de jugador más representativo del gentilicio venezolano. Claro, del pero mundo del es que básquet. lo que pasa es, yo voy a un punto allí. Ajá. Era una generación Esto no es pura talentosa. bulla, también. No, esto no es pura bulla, estamos hablando en serio. Esto no es pura bulla. Teníamos una generación demasiado talentosa, muy talentosa. Y yo creo que ahora mismo, y lo voy a decir con las letras en mayúsculas, ganar en el ámbito internacional ya no basta con tener bolas. No, Ya no basta con echarle bolas. para nada. Eso No. ya es algo inherente a nosotros. Sí, eso es nuestro. Eso es listo, nuestro, está allí. eso es nuestro. Está allí. Es la carta bajo la manga. Y cuando, bueno, pregúntenle a Gregory Vargas y el tiro libre ante Canadá. Yo me acuerdo, yo estaba viendo ese partido en Estados Unidos. Los Bueno, tipos yo de estaba en ESPN, México, Pablo los Machado, tipos de ESPN tercera estaban fila. diciendo, no joda, cuando te muerden esos people venezolanos no te sueltan. Esa es la defensa más arrecha de este torneo. Lo mejor que me ha pasado en el baloncesto en mi historia es el hecho de haber estado allí. Tercera fila en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México. Y en primera fila estaban Steve Nash, que era el presidente de la Federación de Baloncesto de Canadá en ese momento, y estaba Rowan Barrett, que fungía como una especie de gerente general. Fue mi algo así. compañero de equipo en Cocodrilo. En Cocodrilo, efectivamente. Cuando, ya te voy a decir el apellido, un apellido de procedencia holandesa, le da el foul a Gregory Vargas. Tú dices el alto de pelo largo. Olinik, no, es otro. Es otro. Era uno de los que no era NBA, eran 9. Ajá. De esos 3 que no eran NBA, él era uno. En algún momento me acordaré. En ese momento se pararon Nash y Barrett y se fueron. Jamás se me olvidará. Me quedé solo allí en ese tramito. Yo tenía mi credencial era All Access. Pero que estaba sudando mucho, ¿por qué se fueron? Yo no sé, lo que sé es que se fueron y yo empecé, o sea, me puse nervioso y dije, Dios mío, les vamos a ganar a estos tipos, ¿no? Entonces, esa fue una demostración de la ejecución dentro de los parámetros necesarios de una selección, aunado al hecho de que ese equipo tenía un camión de bola. Un camión de bolas, pero... Era increíble lo aguerrido que era, el hecho de no quitarse nunca. Mira, chamo, tú hablas con cualquiera de los jugadores en ese equipo, en esos equipos, en todos los que han transitado del 2011 para acá. Y la camaradería que tienen entre ellos es inigualable, inigualable. Tú los ves entrenar, ves cómo, la química que tienen, cómo llevan los entrenamientos, cómo la pasan bien, cómo se toman en serio todo, cómo entrenan fuera de temporada, cómo se mantienen en contacto y tú dices, coño, esto es encomiable. Claro. Los chamos saben lo que hacen, Claro. saben lo que quieren Y eso y hay que trabajan por replicarlo. ello. Y entonces a mí lo que me llama más la atención de todo este núcleo, más allá del 92, porque aquí no podemos decir que uno es mejor que otro, porque son dos Depende épocas del punto distintas. donde lo veas. Depende del punto de vista donde lo veas, pero claro, a mí Si me hablamos gusta de más- talento, a mí me Claro. parece que la del 92 Era más talentosa. era un cúmulo de talento increíble. Y esta era un equipo tremendo. Sí, Llegó un momento sí. donde se consiguieron ellos mismos, donde se identificaron a ellos mismos como parte de un núcleo muy necesario para lograr los objetivos Todos que tenían. jalaron hacia el mismo Y punto. todos jalaron. Y Todos. ese lema de juntos somos más... Nunca es mi estuvo mejor siempre puesto. Nunca estuvo mejor puesto. Nunca estuvo Exactamente, mejor porque puesto. después de que llevaron coñazos en los Panamericanos de Calgary, imagínate, y después cuando regresan acá nadie esperaba nada de esos chamos, con un equipo pequeño,
prácticamente, o sea, sin Echenique, sin Grey. Jugando para 65 puntos o menos si era posible. Wow. Ralentizando el manejo de la pelota para que el rival tuviera menos posesiones. El papel del scouting en ese momento fue una barbaridad. ¿Sabes lo que a mí Porque, me llama ojo, la se perdió en ronda regular con Canadá y Sí, por viaje. claro. Pero ¿sabes lo que a mí me llama la atención de eso? Que es algo que no, bueno, que sí se habla mucho, pero nunca se ha visto así como que puesto sobre la mesa. Vamos a hacer un programa que vaya acorde a lo que es el jugador venezolano, la talla y fortalezas que tiene el jugador venezolano. ¿Por qué? Porque estamos ahorita hablando, estamos hablando de una etapa del baloncesto donde tenemos jugadores como Víctor Wembanyama, que mide 2 metros 24. Chad Holmgren. Ajá, Chet Holmgren. Tipos de 7 pies o más que todos driblan, lanzan, hacen de todo en la cancha. El jugador universal. Es jugador universal. Cuando nosotros, por nuestra poca estatura, vamos a decirlo en promedio, todos los jugadores nuestros deben hacer lo mismo. Sí. O sea, deben saber hacer lo mismo. Y yo creo que donde está la gran diferencia de todo va a ser en la defensa, porque siempre hemos sido aguerridos, pero conociendo ya más un poco lo que son las tácticas defensivas y toda la técnica que se necesita utilizar en defensa, tanto en estrategia, táctica y también en la preparación individual y en la concentración del jugador, yo creo que no nos puede, que podemos ser mucho mejor. Creo que tenemos muchos escalones que subir. Recientemente la Federación Venezolana de Baloncesto dictó un taller donde estuvo el coach Fernando Buró, Pablo Favarel, Ronald Guillén, todo el cuerpo técnico de la Selección Nacional. Estuvo dictando, ¿necesito una cervecita? Ya por ahí me van a ayudar. Te brindo. Bríndame Te una. brindo. Esta la pago yo, una cerveza para Pablo Machado apenas pueda. Y recuerdo claramente al coach Fernando Buró hablando acerca de la Selección Nacional, donde decía que la defensa de la Selección Nacional partía de atacar el rebote ofensivo. Y automático uno le prestó atención al hecho de que él estaba hablando a partir de eso. Y eso tiene eso lo que hace es poner en la mesa cómo juega nuestra selección, a qué juega nuestra selección, entender falencias, entender fortalezas y explotarlas de acuerdo a lo que necesite, ¿no? Aquello de necesitamos jugar contra los europeos, hay que topar contra los europeos, que tanto nos ha beneficiado, muchísimo, Claro que sí. muchísimo, insisto, nuestra liga ojalá fuera en algún momento un reflejo de nuestra selección. Probablemente tengamos que esperar un poco más para verlo. Yo tengo mucha fe. No, pero va a suceder. Tiene que suceder. O sea, tengo mucha fe. El progreso es imposible de pararlo. Y la humanidad siempre va en función del progreso, Sí, de lo señor. que va ocurriendo en el mundo. Y nosotros, lo que pasa es que nos hemos ralentizado un poco en ese desarrollo. Y también hay que tomar en cuenta las distintas situaciones que hemos vivido en el país durante los últimos 6, 8 años, que también nos han puesto las cosas más difíciles. Pero cuando ponemos ese tipo de argumentos en la mesa, Pablo, ¿qué dice la gente? No pasa nada, nosotros le echamos bola. Le echamos bolas, claro. Nosotros le echamos bola. Pero es que sabemos Esos eso. tipos son porque- demasiado arrechos. Mira lo que hacen. Miguel Ruiz es pequeño y le coge rebote a todo, Todo el mundo. Mira, chamo, Néstor Colmenares yo me- talla yo- 4, me no voy a mete el acordar, triple y me le hiciste mete el acordarme punto de todo una el vaina, mundo. me hiciste Defiende acordarme de al una que vaina. sea. Mi última temporada jugando, me acuerdo, yo venía del banco, estamos jugando en el Forum y agarro un rebote ofensivo. Y claro, estoy cerca del aro y bueno, veo a Miguel Ruiz al lado mío, este chamo chiquitico, lanzo y ¡pumba! Me la Búscalo. taponeó, agarré el rebote atrás y la volví a lanzar, ¡pumba! Y el Che me dijo, no, saca la pelota. O sea, ese chamo de verdad Recién que me tiene encontré a todo el Che, verde. recién me Ah, encontré sí, a sí, Che. estaba aquí en el país visitando a los jugadores, ahora que va a ser entrenador de la selección Adorable. dominicana. Sí, el dueño de la frase, estamos a 3 minutos de ir a los Juegos Olímpicos. Wow. Jamás se me olvidará eso. Jamás, jamás, jamás. Pero qué momentos nos ha dado el baloncesto, qué momentos, qué significa el baloncesto, especialmente dentro de nuestras zonas populares, papá. Tú en todos lados consigues una cancha de básquet. Yo no entiendo cómo nosotros no utilizamos eso como un arma mayor para lo que es la formación de nuestra gente, de nuestros chamos, porque de verdad, y ahora mira, fíjate que tuvimos a Daniel Ders, que lo metieron allá arriba en la cota, En la cuando cota, estaba pendiente, sí. cuando estaba todo el tema allá, y cómo funcionó eso.
coño, los chamos del básquet nuestro también los podemos llevar allí Claro. y podemos Bueno, es que utilizarlos ellos de como por sí imagen. son de allí. Pero no, pero lo que veo es la falta de iniciativa, exponerlo, de hacerlo público, de imponerlo así, de magnificarlo, si es utilizarlo necesario. y de que la liga, sabiendo que esos son sus trabajadores, que esos son los que hacen que la liga sea lo que es hoy en día, los que llevan la fortaleza del baloncesto venezolano, no los utilicen para ese tipo de Me acabas situaciones. de traer un recuerdo desagradable. Una rueda de prensa de la extinta LPB hace mucho tiempo, donde el presidente en ese momento, no voy a traer nombre a colación porque yo creo que ni siquiera lo Bueno, merece. cuando cuentas la anécdota, sabes quién es. Sí, muy probablemente todo el mundo se dé cuenta, donde le preguntan acerca del desarrollo del básquet venezolano y este señor dijo, pero es que la LPB no es una liga para desarrollar talento, la LPB es una liga espectáculo. Jamás se me olvidará. Vi esa rueda de prensa en televisión, cambié el canal, me desentendí. Porque Eso yo decía, todavía lo dicen hoy bueno, pero algunos. ven acá, Eso lo dicen hoy algunos. Los jugadores, tú no tiras semillas en la tierra y lo cultivas como si fuera una mata, un arbusto, una flor, qué sé yo. No, es un ser humano. Y tú te vales de ese ser humano al cual le pagas dinero, estemos de acuerdo, en una relación contractual, para que tu producto esté vigente. ¿En serio tú no tienes nada que ver con el desarrollo del jugador venezolano? Tiene todo que ver, porque es el que mantiene al jugador venezolano en constante competencia y activo, es el que lo mantiene activo. Relación ganar-ganar. Estoy acá Pero- para que tu producto se venda, pero evidentemente todo tiene que... Pero a través de la historia se ha visto, si un grupo no le hace presión al otro, el otro se va a quedar ahí tranquilo, Volvemos al sentado, volvemos al mismo Volvemos punto al de siempre. 92, México, Portland, México. Ajá, y dime tú, ya que tú dijiste, bueno, sí, depende del punto que se vea, ¿cuál es tu selección favorita de las dos? De las dos, con todo el respeto que se merece la del 92, yo me quedo con la de 2015. Por mera admiración. Estaba buscando los del el- 92, todos son mis ídolos. No, eran los ídolos de todos. Todos son mis ídolos. Pero el hecho de haber estado allí, el hecho de entender que era una selección que no necesariamente tenía la misma cantidad de talento que tenía aquella, lo que logró fue una barbaridad. Recuerdo a un periodista canadiense, previo a los Juegos Olímpicos de Río, donde en un artículo llamaba a nuestra selección el error de los Juegos Olímpicos. Wow, el error. El error de los Juegos Olímpicos. Parece que Y le yo lo dolió veía y me bastante, todavía sonría. cosía esa- Yo lo veía y me sonría y decía, caramba, o sea, qué difícil que no puedas sacarte No, todavía le ese estaba puñal escociendo, del le estaba costado. escociendo ahí. Claro. Entonces, bueno, ahí tienes tu error, Juegos Olímpicos. Y fíjate que casi siempre dentro de los 12 mejores del mundo. Casi siempre los hitos nuestros a ese nivel del baloncesto siempre ha pasado por superar a Canadá Sí. en el 92. Pues entonces entendemos que el resentimiento tenga mucha data, así que... Lleva mucha sangre Y corriendo. lo lamentamos por ello, punto. Lo lamentamos por ello. Así que yo, de la manera más honesta y prístina posible, con toda la admiración que se merece toda la generación del 92, estos tipos del 2015, yo me quito el sombrero donde estén. Yo no... Fíjate, una cosa que también no se habla lo suficiente es el hecho de que el primer campeón mundial de baloncesto, en todo el mundo sabe quién fue, Uruguay, Argentina. Argentina, el Argentina, 50. creo que fue el No, 50. y Uruguay, porque yo estoy hablando de Uruguay, Sí, y sí, Uruguay sí. es fútbol. Es fútbol. Fue el fútbol, Uruguay. Sí, pero el baloncesto, Argentina. 1950, si no recuerdo mal. 1950, algo así, exactamente. Sí. Pero entonces, esto lo digo porque nosotros teniendo acá en nuestro hemisferio a la liga más importante del mundo, que es la NBA, ¿por qué nosotros no hemos sido capaces de desarrollar una competencia tan llamativa, tan atractiva? Y hablo de ¿Te nosotros refieres- como continente, te refieres a la liga? comparación de la AmeriCup. ¿Te refieres a Con la la- liga con- o, no, te no, refieres estoy a la hablando liga de o baloncesto competencia frío. país contra país? País contra país. Estoy hablando del AmeriCup con el Eurobásquet. ¿Tuviste la diferencia de las dos competencias? Más allá de lo que Abismal. estábamos hablando de que Abismal. en el AmeriCup muchas de las selecciones llevaron selecciones de transición. Pero, Abismal. pana, Abismal. el nivel de baloncesto que se está jugando en el Eurobásquet fue tremendo. Competitividad, Claro. velocidad, ejecutoria, talento individual, Y toma de cómo se decisiones. está asimilando más y más a tomar algunos elementos de la NBA para el juego. Viste que el juego ahora tiene mucha más puntuación,
No Sí. solamente por el hecho de los tiros de 3 puntos, sino por el ritmo de juego. Quick hitters. Quick hitters, running and dribbling, todo esto. Claro. O sea, de verdad. Eslovenia, con Luka Doncic en la base. El primer pick para generar ventaja lo hacen en 3/4 de cancha, en mitad de cancha, por allá arriba. Exactamente. Y ya ahí se vienen slalom, entonces buscando a ver qué tipo de diferencia explota. ¿Qué hacemos? ¿Me entiendes? Entonces es muy fácil porque se ha producido una combinación letal entre lo que es el juego FIBA, su orden, su estructura, la capacidad de generar y de correr sistemas, y una NBA que cada vez es más veloz. Yo recuerdo a Pepe Sánchez en una entrevista que le escuché. Cada vez que escucho a uno de estos tipos que son unos eruditos, porque ese es un Picasso del básquet. Sí. Cuando escucho a Pepe, yo no, donde decía, la gente dice que en la NBA no se defiende. Claro que se defiende. Lo que pasa es que el ataque es tan rápido, la ejecutoria es tan veloz que no permite que defienda. Claro, y además que el juego está estructurado justamente para eso. Y los espacios son cada vez mayores, entonces son muchas cosas. Así que cuando yo veía la Euroliga, yo decía, wow, esto es, o sea, lo disfruté y no te imaginas cuánto, porque hacia allá quiere apuntar uno. Hermano, pero ya va, antes que continúes con esto, porque hablas de estas Ya, dame un personas segundo, como me está sirviendo una cerveza. que está hablando como un completo erudito o sea, del tema del baloncesto, y hay mucha gente que me ha preguntado, muchos jugadores y gente que conozco en las pasadas ligas, cuando trabajé con algún que otro equipo, me preguntan, coño, pana, y este chamo Darwin, tipo es bueno, comentando y tal, pero él sí sabe de básquet, él jugó básquet. Entonces, coño, tú jugaste básquet, háblame de ti y tu experiencia basquetera, porque quiero darle legitimidad a todos los argumentos que hace, que son completamente válidos y que la gente a veces cree que es pura bulla. Fíjate que hace rato cuando, no, pura bulla es este programa. Pero hace rato cuando estábamos hablando y decíamos que los jugadores tienen que profesionalizarse, estudiar y todo lo demás, yo debo hacer una confesión personal. Yo no soy profesional universitario. Yo empecé la universidad y dejé de ir para irme a jugar Liga Superior en Occidente, Montañero de Trujillo en el 95. Yo jugué con ellos en el 97. Imagínate. Entonces, ya en el 97 yo había decidido retirarme. Ajá. ¿No? Porque bueno, me quedaron debiendo allá, después me quedó debiendo acá a otro equipo, Panteras de Yutirla, tengo que decirlo. El responsable infortunadamente no ha fallecido. Entonces yo dejé de jugar baloncesto organizado, jugué lo que quise y lo dejé así. Porque en ese momento yo entendía que no iba a darme a corto o mediano plazo lo que yo quería, que era estabilidad, tener un apartamento, casa propia, un carro, formarme. Sí, porque hay mucha gente que cree que sí, por el simple hecho de que estás jugando en un equipo profesional, ya tienes para comprarte tu carro, tu casa, y toda la vaina. Seguro que muchos tendrán la posibilidad, pero no es la totalidad, ni mucho menos. No es la mayoría tampoco. No, ni mucho menos. Yo apenas jugué un nacional con Aragua, 90, Barquisimeto. Pero ya va, ¿de dónde eres tú, pana? Yo nací en Caracas, Ajá. pero me fui a los 12 años a Aragua. Yo empecé a jugar baloncesto a los 13 años, y por necesidad. Porque yo necesitaba ambientarme. Llegué a una zona popular en San Mateo, en el estado de Aragua, y todo el mundo jugaba algo, y yo decía, ajá, pero es que yo no juego nada. Papá no nos permitía salir acá en Mamera, en Antímano, donde nosotros vivíamos. Entonces tuve que aprender a jugar algo y me llamó la atención el baloncesto. Y de aquí en adelante, bueno, fue casi vertiginoso, porque a los 3 años después ya estaba jugando en mi primera nacional, ya había jugado estadales con Aragua. Después jugué, entrené con Delfines de Pedagógico, Francisco García, Gustavo Mázar, el cuerpo técnico. Caramba. Que eso fue en 91, si no recuerdo mal. 92 entrené con Cocodrilos de Caracas para la Liga Superior. 92, sí, o 93, por allí. No me quedé entrenando con el equipo, lo dirigía Jesús Cordobés. Y entiendo que el coach en ese momento quería que me quedara dentro de la dinámica del equipo, pero no había para pagarme, según el gerente general, ni siquiera para el pasaje, porque pedí eso, ¿viste, Machado? Le dije, señor José Castro, se llamaba, o se llama, no sé. Señor, mire, si me consigue para pasaje, yo voy y vengo de Maracay, de la Encrucijada, todos los días. Y me dijo que ni siquiera para eso había. Que me esperaba en la práctica de la tarde, y yo recogí las 4 cositas que tenía en el hotel y me fui. Entonces, a la larga yo llegué con muchísimo esfuerzo a donde llegué, lo dejé cuando creí que debía hacerlo y seguí adelante. El baloncesto siempre ha sido una especie de salvavidas para mí.
yo estudiaba en el liceo José Félix Rivas de la Victoria, cuarto, quinto año. Y en la semana del liceo era el go-to guy del equipo y decido jugar, pero yo no tenía zapatos para jugar baloncesto. Eran los mismos con los que yo iba a clase, con los que salía a rumbear, lo que fuera. Bueno, creo que Nos casi pasó a todos. todo el Nos pasó mundo a era todos. así. Todo el mundo creciendo tenía un par de zapatos para todo, papá. Salgo al tiro libre, me dan una pelota, giro, la lanzo a media distancia y la meto. Y cuando caigo, ¡pam!, es 15, tercer grado. Como pude, llegué a mi casa y esa noche llegó papá de trabajar. Y pasa, mi papá era un tipo muy serio, mi papá pasa y me ve allí y me ve con el pie hinchado, mi mamá, bueno, no ya que ponerme en el pie. Por sus cosas y se devuelve y me dice, ¿y eso? Y yo le digo, no, papá, jugando en el liceo. Y me acuerdo que me dijo, eso es lo único que vas a conseguir con la pelotita. Wow. Wow. A mí me Y dijeron, no te imaginas cuánto se lo agradezco. a mí me dijeron, lo mío fue totalmente contrario. A mí me dijeron, cuando yo tomo la decisión, voy a jugar básquet, voy a echarle bolas a esto, me voy a meter en la escuela deportiva allá de Mérida, no voy a ir a la escuela técnica, me dijeron, el deporte es para brutos. Los deportistas no se interesan en nada más. Entendemos entonces cuál es Entendemos la cuál es la responsabilidad responsabilidad. del jugador actualmente, ¿no? Claro, no, pero también Demostrar lo la contrario. responsabilidad que tiene la liga como tal de formar a los jugadores. Claro. Y por eso es que es necesario que la liga se extienda por un periodo de tiempo Fíjate, más hay largo. un punto allí que Para ellos. se me iba a pasar. El sistema TAP, transición al profesionalismo, lo Eso te instauró creó Luis Luis Escola Escola. en Argentina, En Argentina, y por eso fue que lo contrataron en Italia. donde abordaba una serie de aspectos con respecto al jugador que estaba recién llegando al profesional. Ajá. Buenos modales, maneras. Tenían charlas con abogados, policías, agentes de jugadores, médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Mira. Para que supieran cómo asumir el profesionalismo, ¿no? Eso es necesario en este país. Y en alguna oportunidad se lo dije a alguien que tenía que ver con la liga. No voy a traer el nombre a colación. Yo se lo he dicho, creo que a Se lo toda dije, la gente de la liga "Brother, que conocí. esto está pasando en Argentina, ¿por qué no lo podemos hacer acá?" De repente, y dijo, sí, Darwin, pero es que eso aquí se ve como un gasto. Eso no es una inversión. Pero eso es pero entonces ya va, vamos a hablar de una cosa aquí también. O sea, ¿qué es lo que se entiende por emprendimiento, por empresario? Porque se supone que tú siempre como empresario también tienes que tomar ciertos riesgos y sabes que vas a tener ciertas pérdidas en una inversión, pero que a futuro te va a dar más. Y Pero eso es es que lo que estamos hacer eso hablando. lo que hace es cuidar tu inversión. Claro, Pablo y eso Machado. es lo que estamos hablando. Pana, coño, cuando estaba chamo en Estados Unidos me invitaron a un campamento de los jugadores de la NBA y todo lo que hacíamos en la mañana era justamente eso. Eso, íbamos a clases de protocolo, de cómo aprender a hablar en televisión, de cómo dirigirse a los medios, de clases de sexualidad, de drogas, Claro. de todo, de cómo manejar tu dinero, etcétera, etcétera, porque son un cúmulo de situaciones a las que te vas a enfrentar cuando comienzas a participar en un equipo profesional que quizás ni tú ni tu familia están preparados para ello. Ojo, y como lo decimos acá en nuestro coloquio, el que nunca ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver. Te entra una cantidad de dinero que de repente, ojo, por eso me refiero al coloquio, ¿no? Para que todo el mundo sepa que es una frase de uso común acá en nuestro país, pero te entra una cantidad de dinero que nunca habías visto y de repente empiezas a hacer cosas o acostumbrarte a cosas que no necesariamente te van a cubrir posteriormente. Y la carrera del jugador de baloncesto es finita. Vas y te revientas la rodilla, un ACL, un ligamento cruzado y probablemente no juegues más. Pero es que eso aplica en todos lados. Hemos visto muchos jugadores de la NBA que después Claro. de amasar fortunas de $300 millones, a los 3 años de retirado tienen que Sí, pero declarar mira. la bancarrota. Make it rain. Make it rain. El canta Titi me preguntó también. Y por mucha bulla que suene, todo eso es real. Insisto, todas esas eventualidades que yo tuve en mi vida me llevaron a estar donde estoy dentro del baloncesto. Y le doy gracias a Dios por eso, gracias a papá donde esté. Y yo soy un tipo que estudia baloncesto 24/7. Porque si yo me voy a sentar a hablar de baloncesto con Pablo Machado, lo menos que puedo hacer es estar preparado para eso. En mí vieron cosas que yo no pensé que podría. ¿Qué voy a estar pensando yo que iba a ser asistente técnico de equipo profesional? Jamás me vi en eso, jamás me vi siendo comentarista. Y hubo personas en mi vida que vieron esas cosas en mí. Mi primera esposa, Humberto Acosta, mi hermano Humberto Acosta, al que le agradezco todo lo que yo he logrado profesionalmente en el baloncesto, al Vicedeño, que me decían, epa, pero tú tienes capacidad para hacer esto. Y yo, ¿tú crees?
últimamente Iván García, quien fue mi head coach en Llaneros de Guárico, llegó un día en la burbuja de Margarita y me dijo, Darwin, ¿hacia dónde apuntas tú? Porque yo te escucho comentar, yo no sé si tú quieres ser comentarista, si quieres ser entrenador. Eso es lo yo que me dije, dicen a todos. coach, no sé. No sé, yo simplemente hablo de lo que conozco o de lo que presumo conocer. A mí me enseñaron algo en la comunicación, uno tiene que hablar y entender que probablemente alguien te esté escuchando que no sepa nada de lo que estás hablando, o alguien que te esté escuchando y sepa mucho más que tú. Bueno, yo por mi parte, cuando jugaba sí hubo alguna persona que otra que se acercó a mí y me dijo algo al respecto, de comentar, pero claro, yo tenía mi visión en otro mundo, en el mundo de las relaciones internacionales, la diplomacia, el petróleo, eso era lo que me movía a mí. Ya nuevamente estoy acá de este lado. Y coño, agradezco a las personas que vieron en mí ese potencial, al hermano de nosotros, a Chicho Velo, para no mencionarlo de otra manera. Yo sabía que le decían así, pero de aquí para abajo se odió, te lo voy a decir. Entonces se odió, Chicho Velo. Lo agradezco, Padre pero santo. bueno, pero lo mejor de este caso es que pudimos sacar adelante este proyecto que teníamos ya alrededor de 2 años conversándolo, que queríamos hacer algo de este tipo. Coño, tengo una cantidad de gente con la que quiero hablar. No. Con la que quiero traer acá al programa para que hable y nos lancemos aquí una buena Seguramente conversación muy sobre larga. básquet, cultura, deporte, y todo. hay algo bien serio, Pablo. Nosotros tenemos una oportunidad única para contribuir desde nuestro punto de vista, de nuestra tribuna, con respecto al desarrollo del baloncesto de este país. Porque el estigma tiene que borrarse. El jugador de baloncesto no es lo que la gente cree que es y que nosotros se deshumaniza al jugador. Claro. Entonces, hay jugadores como insisto, ya di varios ejemplos, Francisco Centeno, con Valquerie. O sea, incombustible. Mira, ese pana. Incombustible, es perenne, Francisco. Yo no sé cuántos años tengo de verlo jugar, viéndolo jugar. Ese fue mi rookie en el 2005. Sigue jugando 2005, bien. 17. Estudiaba. Estamos hablando de 17 años. Sigue jugando baloncesto. Ha diversificado su ingreso, teniendo el gimnasio, el FC 32 creo que se llama, algo así. 32, tuve la oportunidad de estar allá en Margarita, así que ese es uno de los tipos que uno tiene que ver y decir, caramba, es un buen ejemplo. Ahorita con Llaneros de Guárico, José Martínez, el capitán, el tiburón. Pero estás hablando de todos los míos. Bueno, o sea, a la larga creo que todos nos buscamos, ¿no? José Martínez, un tipazo, mejor persona que jugador. 40 años, José Martínez está estudiando Derecho, Pablo. Wow. Tú hablas con José Martínez y José Martínez es la mata de la humildad, de la rectitud. Claro que sí. El concepto familiar. Tiene una tienda, se llama Tibu Shop, así que ya sabes, Tibu, cualquier cosa. Un tipo que siempre hacemos la publicidad. Y un tipo que siempre quieres tener a tu lado en cualquier batalla. Siempre. Con José Martínez, un tenedor y a la guerra. Pero Darwin, coño. Una nos hora volvimos a quedar cortos. Claro, nos quedamos cortos. Pero tranquilo, siempre así. Esto apenas acaba de comenzar. Así es. Hermano, gracias por estar acá. Gracias a ti. Así es. Para toda la gente del baloncesto nacional e internacional, esto no es solamente bulla.